ponerse de pie. Primera de Corintios, vamos a leer versículos 10 hasta el 17. Esa es la sección que corresponde en esta mañana. Primera de Corintios 1, 10 al 17, dice así de esta manera: os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas, y quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cristo. ¿Y acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás no sé si he bautizado a algún otro. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Oramos. Amado Dios, estamos una vez más agradecidos por tu pueblo reunido aquí esta mañana. Rogamos, Padre, que sea tu nombre exaltado en medio de nosotros, y oramos, Padre, que aquietes nuestros corazones, nuestros pensamientos, y hables más allá de lo que hemos de decir en este momento. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pueden tomar sus asientos, muchas gracias. Los hermanos sean unidos. ¿Por qué? Esta es la ley primera. Tengan unión verdadera en cualquier, vamos, ¿no se acuerdan de la secundaria? En cualquier tiempo que sea. Porque si entre ellos se pelean, muy bien, ahí está. ¿De dónde sacamos eso? José Hernández, que escribió el Martín Fierro, ¿sí? Muy bien, es muy conocido eso, se cita en todos lados, a menos que sea un niño aquí, creo que los demás recordamos muy bien esa expresión. Bueno, hay un refrán un poquito más antiguo que el Martín Fierro, ¿sí?, que expresa la misma idea, pero de una manera más condensada. Divide y reinarás. Bueno, algunos atribuyen esa expresión a un tal Maquiavelo, ¿sí? Ese Maquiavelo era un consejero político del siglo XV y XVI, ¿sí?, italiano. Los políticos italianos le consultaban a este hombre, bueno, ¿cómo podemos hacer diferentes estrategias para gobernar muy bien? Hay un libro llamado El Príncipe, no El Principito, sino El Príncipe, que son consejos a los gobernantes. Consejos obviamente mundanos, ¿no? Consejos además que tienen que ver con astucia más que nada. Por ejemplo, uno de esos consejos que le preguntaba un gobernante a Maquiavelo era: ¿qué tengo que hacer? ¿Que me amen o que me odien? No, en realidad vos tenés que hacer que te teman, porque así los podés tener controlados. Bueno, esas ideas así, muy de la política, que a veces vemos que se utilizan en nuestro tiempo todavía, ¿verdad? Bueno, entre esas cosas, estos refranes que vienen de ese tiempo, que atribuyen a este hombre, divide y reinarás, parece ser que lo dijo. Y quizá en realidad lo copió, porque hay registros históricos que este lema, divide y reinarás, era usado o citado también por los primeros césares. Unos poquitos años antes que llegase Cristo, se tiene registro de que alguno de los césares utilizaba esta forma de gobernar, ¿no? Divide y reinarás. Y en realidad también hay registro que los ejércitos chinos, ya siglos antes de Cristo, también tenían esta estrategia de poder dominar al enemigo, ¿no? Divide y reinarás, dividiendo y reinarás. Y esta estrategia de dominación, en realidad es una estrategia de dominación, es tan antigua como eficaz, ¿sí? Es tan antigua como eficaz, porque si logramos dividir un grupo unido, ¿qué podemos hacer? Podemos vencerlo, ¿sí? Y la idea de esa estrategia es la misma siempre, es causar una enemistad dentro de ese grupo unido para debilitarlo. Y esa era una estrategia muy común, que es ancestral y se sigue utilizando hoy en día en cualquier lugar donde hay un grupo unido. Si lo queremos separar y dividir, hay que sencillamente empezar a crear enemistad dentro de ese mismo grupo. Bueno, si uno va a la Escritura, va a encontrarse con esto muy a menudo, ¿sí? Especialmente cuando hablamos de tema de iglesia. Satanás sabe usar muy bien esta estrategia para debilitar la iglesia desde adentro. Los ataques de Satanás a veces son desde afuera, ¿sí? El mundo atacando a la iglesia, intentando destruirla. Pero Satanás tiene otra estrategia que a veces varía entre una y la otra, y a veces cuando no hay persecución de afuera, del mundo contra la iglesia, Satanás tiene sus
sus falsos creyentes, voy a decir. Satanás suele tener falsos creyentes que los introduce dentro de la iglesia para que creen problemas. Esa es su estrategia. Y uno de los problemas que causan los falsos creyentes es empezar a crear división dentro de una iglesia para debilitar la iglesia y para que la iglesia no pueda trabajar como un grupo unido, ¿verdad? Es una estrategia para debilitar la iglesia desde adentro, poniendo los unos contra los otros a fin de que no se apoyen mutuamente, ¿sí? Justamente el propósito de la iglesia es trabajar unidos, es llevar adelante el propósito de Dios, que es el hecho de extender el reino de los cielos en este mundo, unidos. Cuando se provoca una división, el propósito queda de lado. Cuando se provoca una división, cada uno va detrás de su propio propósito, de su propia meta. Bueno, esa es una de las estrategias de Satanás para debilitar la iglesia desde adentro, ¿sí? Así que en una división dentro de una iglesia, el único que gana es Satanás. En una división dentro de la iglesia no es que gana este grupo, no gana aquel grupo. En una división dentro de una iglesia, el único que gana es Satanás porque logró su propósito, debilitar a la iglesia desde adentro. Bueno, ¿por qué hacemos esta introducción? Porque de aquí en más en adelante se va a empezar a hablar acerca del problema serio que había en la iglesia de Corinto, que es el problema de la división que sufría esta iglesia. Desde 1:10 y hasta el capítulo 4, hasta el final del capítulo 4, Pablo está hablando de este único tema, la división de la iglesia en Corinto. Usted ha leído quizás ya la carta y por ahí después del capítulo 1, que ya mencionó el tema, empieza versículo 18, usted dice, bueno, acá ya cambió el tema Pablo. Y como que ya se olvida usted de que está hablando todavía del tema de la división, porque empieza a dar una serie de argumentos extensos hasta capítulo 4, el final, todos relacionados con lo que vamos a ver en esta mañana. Así que todo lo que vamos a hablar de aquí en más, hasta capítulo 4 al final y en capítulo 5 ya cambia de tema, todo está relacionado con una sola cosa, que es la división en la iglesia de Corintio. Pablo trata, ¿sí?, con el problema de división en esta iglesia y hay una extensa argumentación para tratar la raíz de la problemática. No vamos a encontrar en esta sección 1:10 hasta el capítulo 4 al final, no vamos a encontrar cómo una iglesia soluciona los problemas de división, sino que va a dar argumentos para tratar con la raíz del problema, para decirles a ellos, la división se ocasionó por esto entre ustedes. Y ese es el propósito de Pablo, argumento tras argumento, ¿sí? Y en 1:10 al 17, que es la sección que estamos tocando en esta mañana, nos introduce al tema de esa argumentación sobre la división, ¿sí?, con un ruego con autoridad. Eso es lo que encontramos nosotros en esta sección 10 al 17 del capítulo 1. Un ruego con autoridad, porque el verso 10 comienza, os ruego, pues hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Eso guía todo el pensamiento hasta el final del verso 17. 18 entra hablando de lo mismo, pero en una parte diferente. Así que de la acción de gracias que vimos la semana pasada en el texto, ¿sí?, de la acción de gracias, el apóstol Pablo pasa a un ruego. Y este ruego concentra todo lo que se dirá después en los 4 capítulos siguientes, ¿sí? Y no es un ruego como el ruego de un mendigo que apela a la misericordia para recibir alguna migaja de compasión. No es ese tipo de ruego al que estamos nosotros acostumbrados, dale, por favor, hacelo. No es ese tipo de ruego del que está mendigando algo, sino es el ruego de sincera preocupación que busca despertar la conciencia, alertando a los corintios del peligro el peligro en el que ellos están debido a esta división. El término de esa palabra ruego, ¿sí?, el término en el original, en el griego, en el idioma en que se escribió esta carta, es parakaleo, es una palabra compuesta, para y kaleo, ¿sí? Ustedes habrán escuchado esta terminología griega, si han escuchado predicaciones, hablando acerca del Espíritu de Dios. El Paracleto, muy bien, el Consolador. Bueno, esta palabra está relacionada más o menos así. Ese prefijo para, en griego, es ponerse junto, acercarse, arrimarse, como llamando la atención de la persona. De ahí viene también la palabra exhortación, que es acercarse a la persona para poder hablarle de una manera personal, hacerle entender que hay un asunto serio a tratar, ¿sí? Esa es la idea. Tiene la idea de llamar al lado, convocar
para atender un asunto importante. Y este ruego es, muchachos, vamos a parar aquí la pelota, como solemos decir nosotros en nuestra jerga popular, ¿verdad? Vamos a parar la pelota, paremos el partido. Pero acá hay un asunto importante que tratar. Acá no nos vamos a ocupar de ninguna otra cosa más que el tema de división en la iglesia. Cuando no hay una división, hay que cesar en todas las demás cosas. Y esto es importante porque en realidad Cristo acentuó lo mismo. Si llevas tu ofrenda al altar y mientras estás llevando la ofrenda al altar, ¿te acuerdas qué cosa? Que tu hermano tiene algo contra ti. ¿Sigue llevando la ofrenda? No. ¿Qué dice? Deja allí tu ofrenda, desentiéndete de cualquier otra cosa. Ve, reconcíliate con tu hermano y después ven y presenta la ofrenda. Así que el apóstol Pablo hace un ruego para hacerles entender, paremos aquí el asunto, porque esto tiene que ser arreglado. Ninguna otra cosa podría ser llevado con eficacia y con la gracia de Dios, a menos que esto sea solucionado. Así que es un ruego de sincera preocupación que busca despertar la conciencia de la iglesia en Corinto. Este ruego es un sentido llamado que denota justamente la seriedad del asunto. No es una cosa menor. Parece que en Corintios dice, bueno, estamos divididos, ¿qué le vamos a hacer? Sigamos adelante sirviendo al Señor. Pues Pablo dice, no se puede de esa manera. Va a dar un montón de argumentos Pablo para hacerles entender, no se puede, queridos hermanos, seguir así de esa manera. Queridos hermanos, dividir una iglesia no es un asunto menor. Dividir una iglesia, ser causa de división de una iglesia, no es un asunto menor. Tengo calculaba que estoy por cumplir 40 años de creyente. Falta poquito. Joven todavía. Y sacaba la cuenta mientras hacía el estudio que en estos 38 años que llevo de creyente he visto solamente 2 iglesias dividirse. O sea, me ha tocado verlo de cerca. No he estado en la iglesia que se dividió, sino ver iglesias que se han dividido, ¿sí? Y no es algo sencillo ver eso. Las consecuencias de una división de una iglesia llevan años repararse. Es más, en algunos casos no vuelven a levantarse esas iglesias después de una división. No es un asunto menor ser causa de división. Yo he sido causa de un problema en una iglesia, ya les he contado esto varias veces, de la mayor disciplina que he tenido en mi vida espiritual, de ser causa de tropiezo a otros, y Dios me ha dado una muy dura disciplina, al punto que he tenido que salir de esa iglesia, y esto que estoy haciendo, predicar, jamás pensé que iba a volver a hacerlo, por el hecho de dañar a la iglesia de Cristo. Una de las cosas que vamos a acentuar en esta carta, en los primeros 4 capítulos, es lo serio que es dañar a la esposa de Cristo. Acá estamos los hombres que estamos casados, ¿no? ¿Qué haríamos si alguien le causa algún daño a nuestra esposa? ¿Cómo nos pondríamos? Decíamos, no importa, que la ofendan. No, nos ponemos de los pelos, ¿verdad? ¿Cómo vas a ofender a mi esposa? Bueno, ¿cómo piensan que se sentiría Cristo si nosotros ofendemos y dañamos a su esposa, que es la iglesia? No es un asunto menor causar una división en la iglesia. En capítulo 3, versículos 16 y 17, dentro de este contexto, el apóstol Pablo hace una seria advertencia a los corintios. Dice, ¿no sabéis que sois templo del Dios, de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Ahí habla del templo, no de nuestro cuerpo, sino habla del templo de la iglesia como el templo de Dios, ¿sí? Mora en vosotros el Espíritu de Dios. Dice, si alguno destruye el templo de Dios, ¿cuál es la consecuencia? Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Por eso, tantos cuidados, queridos hermanos, tanta alerta que tenemos los ministros sobre el funcionamiento de la iglesia. Y después de aquella situación personal que aconteció en mi vida, una de las cosas que siempre tengo presente delante del Señor es, Señor, guárdame de ser causa de tropiezo a la iglesia de Cristo, porque sé lo dura que es la disciplina cuando uno tiene en poco a la iglesia del Señor. En este caso, ese templo se refiere justamente a la iglesia, y destruirla en este contexto, eso lo vamos a notar, se refiere a dividirla, ya que la iglesia es una unidad expresada en un cuerpo. Dividirla es destruir esa unidad. ¿Sí? Crear divisiones en la iglesia es atentar contra su propia identidad esencial.
un cuerpo unido. ¿Sí? Por eso es tan serio crear división. Crear división en la iglesia es atentar contra el cuerpo de Cristo, porque justamente la iglesia es el cuerpo de Cristo, es atentar contra el cuerpo de Cristo, es atentar contra Cristo mismo. Crear una división dentro de la iglesia es atentar contra Cristo mismo. Cuando Pablo fue salvado, ¿se acuerdan? Hechos capítulo 9, los que leen la Escritura. Pablo fue salvado, Pablo era perseguidor de la iglesia, perseguía a los creyentes, los encerraba, los obligaba a blasfemar, estaba furioso contra la iglesia de Dios. Pero cuando fue salvado, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le dijo: ¿quién eres, Señor? Y él le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero no perseguía a Jesús literalmente. ¿A quién perseguía? Perseguir a la iglesia o hacer algo contra la iglesia es atentar contra la persona del Señor. Por eso es tan serio cómo nos conducimos los unos con los otros, queridos hermanos, porque es atentar contra el Señor mismo. Cuando Pablo ruega, entonces está expresando la gravedad e importancia de la problemática en Corintio. Además, este ruego que hace, os ruego hermanos, es un ruego con autoridad porque dice: es el ruego en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? O sea, está apelando Pablo a Cristo como Señor soberano. Esa palabra Señor es Kurios, es el supremo, es el Rey del universo, es aquel que lo ordena todo, que gobierna sentado en su trono universal, ¿sí? Así que apela al señorío de Cristo. Y es como si Cristo mismo lo estuviese haciendo, este ruego, a la iglesia de Corinto. Pablo dice: lo hago en nombre de Cristo. Vengo aquí a rogarles como si Cristo estuviese rogándoles a ustedes que sean de un mismo sentir en el Señor. Y es una apelación justamente a la autoridad de Cristo como Señor soberano. O sea, no es un ruego de un mendigo, es un ruego que intenta despertar la conciencia de aquella iglesia que estaba dividida entre sí por varios grupos. Por eso es un ruego con autoridad. Y en este ruego vemos tres cosas que describen la problemática en la iglesia de Corintio. Tres cosas que vemos en este ruego. Primero, en este ruego, versículos 10 al 17, hay una reprensión imperativa, ¿sí? Hay una reprensión imperativa. Verso 10 dice: os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Este es el reto de Pablo a esa iglesia, esa reprensión, como un padre reprendiéndole a los hijos. Y digo imperativa la reprensión porque le está dando órdenes a ellos de qué es lo que tienen que hacer todos ellos en conjunto, ¿sí? A Pablo exige ahí en esa reprensión una unidad expresada en tres maneras, ¿sí? Unidad en palabras, que hablen todos una misma cosa; unidad expresada en pensamiento, una misma mente; y además unidad expresada en propósito, ¿sí? En un mismo parecer. Esa palabra parecer significa que tengan todos el mismo objetivo, que apunten todos a lo mismo. Esa es la idea de esa expresión. Y a la luz del contexto que tenemos aquí en estos 4 capítulos, entendemos nosotros, queridos hermanos, que la causa de las divisiones en la iglesia de Corinto estaban relacionados con lo que se predicaba, ¿sí? Como iglesia, porque eso de habléis todos una misma cosa no quiere decir que si hoy el tema de conversación comenzó a ser el asado, bueno, muchachos, no se habla otra cosa más que del asado para mantenernos unidos. Bueno, no se refiere a eso, hermano. Se refiere a la palabra que utilizó en la introducción de acción de gracias. ¿En qué fueron enriquecidos ellos? En toda palabra y toda ciencia. Eso es importante porque esto lo está repitiendo constantemente en los capítulos, en los 4 capítulos. Porque se relaciona con qué esa palabra, ese término palabra, con la manera de predicar, con la forma en que una persona habla ante el público. A eso se refiere, ¿sí? Y está refiriéndose justamente a la predicación, lo que ellos predicaban como iglesia. También se relaciona eso con lo que ellos creían como iglesia, por eso habla del pensar. Y además con lo que ellos se proponían con la iglesia. Si usted destruye una de estas cosas, las demás caen solas. Es como un juego de fichas, ¿no? Que uno pone, empuja una y las demás caen por sí solas. Si usted destruye alguna de estas cosas, las otras caen. Las 3 se mantienen en conjunto. O si cae una, las demás caen, ¿sí? Así que Satanás es muy astuto para esto.
Pablo hace un llamado a la unidad en los asuntos esenciales que fundamentan a la unidad de la iglesia. O sea, Pablo no está diciendo, bueno, vamos a atender porque en Corintios se produjo una división porque un grupo dijo que había que pintar las paredes de verde y otro dijo que era de amarillo, donde seguramente estaría en ese grupo Pablo. Pero dijo, se produjo una división porque había diferencias sobre las paredes. Obviamente Pablo no va a agarrar su autoridad apostólica y empezar a escribir una carta porque, muchachos, vamos a solucionar esta división por el color de la pared. No. Pablo diría, bueno, muchachos, listo, basta, no vamos a atender esta asunto, no vamos a perder tiempo en este asunto. El asunto de la división tenía que ver con las cosas esenciales, asuntos esenciales que fundamentan la unidad de la iglesia, que es la predicación, lo que creemos como iglesia y además el propósito por el cual la iglesia se congrega y existe, ¿verdad? Cosas esenciales que hacen a la unidad de la iglesia. Pablo no exige uniformidad, no es lo mismo que unidad, uniformidad, ¿no? Todos vestidos con camisa blanca porque el pastor hoy vino en camisa blanca, como el uniforme de la escuela, ¿no? No exige uniformidad, sino exige unidad, que es diferente a eso, ¿verdad? La uniformidad no deja lugar a diferencias, todo uniforme, no hay lugar para las diferencias, pero en la iglesia de Dios hay diferencias, claro que las hay, ¿verdad? La unidad, en contraposición a eso, establece un punto de unión donde las diferencias son toleradas mientras no afecten lo esencial. Y eso es lo bueno de la unidad, que hay un punto que nos une. Somos diferentes, quizás a mí me gusta el asado un poquito más cocinado, pero a vos un poquito más crudo, no importa, no nos vamos a pelear por eso, como pasó en Romanos capítulo 14, que se peleaban por la comida. Y usted dice, pastores, sí, se peleaban por eso. ¿Qué habían olvidado? Lo esencial. ¿Cuál es el punto de unión entre los creyentes? Lo demás lo podemos tolerar a lo demás, pero lo esencial, ahí hay que preocuparse. Y ahí hay que preocuparse. Queridos hermanos, Pablo no soluciona el problema de división en la iglesia de Corintio, tratando de ver quién tenía razón. No puso a los que dicen, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo de Cefas, y yo de Cristo. No los separó y dijo, bueno, vamos a ver, quiero escuchar los argumentos de cada uno para ver quién tiene razón. Y el que tiene el mejor argumento, bueno, todo lo demás, muchachos, a rendirse ante ese argumento. No está buscando quién tiene razón, Pablo, para solucionar el problema de división dentro de la iglesia, sino que exhorta a todos, sin distinción, a todos esos grupos, a buscar el punto de unión en Cristo. ¿Cómo se soluciona una división dentro de una iglesia? No es buscando a ver quién tiene razón, porque eso es además de cansador, hermanos, es un círculo vicioso donde no terminan más los argumentos de un grupo para con el otro, no terminan más. ¿Qué es lo que soluciona una división? Buscar el punto de unión en Cristo. Y creo que lo que expresa Pablo en Filipenses 2, 1 al 5, está más claro que aquí en Corintios, que en Corintios Pablo utiliza 4 capítulos para expresar eso, y en Filipenses utilizó unos pocos versículos para expresar la misma idea, porque en Filipos había una división, y Pablo apela a lo mismo, busquemos el punto de unión en la iglesia, ¿verdad? Dice así, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, estoy citando Filipenses, creo que lo tienen aquí, ¿verdad? Sí, muy bien. Dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión en el Espíritu, si hay algún afecto entrañable, si hay alguna misericordia, todo en Cristo. Si en Cristo encontramos todo esto, bueno, completad mi gozo. Escuchen esto, sintiendo lo mismo que ¿quién? Que Cristo, que Cristo, teniendo el mismo amor. ¿El mismo amor de quién? Que Cristo. Unánimes, sintiendo una misma cosa. Y escuchen lo que dice el verso 3. Nada hagáis por contienda, por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Versículo 5. Haya pues, para lograr esto que acabo de decir, dice Pablo, absolutamente sobrehumano, ¿no? Renunciar a mi postura, yo no la renuncio nunca a mi postura. Es sobrehumano eso. No se puede humanamente hacer. Pablo dice, entonces, como no se puede hacer de manera humana, hágalo de manera sobrenatural. ¿Y quién ayuda a eso? Cristo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, y el resto lo vamos a citar al final de este mensaje. Para graficar, queridos hermanos, lo que está haciendo el apóstol Pablo en la iglesia de Corinto, pensemos en un matrimonio. Pensemos en un matrimonio, ¿sí?
Dos personas con muchas diferencias se unen, ¿verdad?, para compartir la vida, y se unen en virtud de ¿qué? Se unen porque se aman. ¿Cuál es el punto de unión entre dos personas que son completamente diferentes? Familias diferentes, gustos diferentes, diferentes objetivos a veces. ¿Cuál es el punto de unión? Bueno, se aman. Nos amamos, aunque somos diferentes, pero vamos a compartir la vida, ¿sí? Se aman y ese amor justamente los lleva a ellos o fundamenta generalmente lo que es el compromiso. Nos comprometemos el uno al otro, aunque somos diferentes, porque nos amamos, ¿verdad? Ese es el punto de unión. Ahora, mientras el punto de unión en un matrimonio se mantenga fortalecido y sea una prioridad, la pareja crecerá bajo un mismo propósito de vida. Y las diferencias se sacrificarán por amor. Las sacrifico. Entonces ahí uno empieza la vida matrimonial sacrificando algunas cosas, ¿no? El rinconcito del placar, por ejemplo. Lo sacrifico por amor. Eso es importante. No va a haber una pelea en el matrimonio, ¿verdad?, que se ama verdaderamente, que tiene ese fundamento. No va a haber una pelea porque si puso el rollo del papel higiénico cayendo para acá o de abajo. No lo hay. Pero cuando sacamos el amor, no importa. Que me dejaste la ropa tirada, listo, divorcio enseguida. ¿Por qué llegamos a eso? Porque el punto de unión se disolvió. Lo que los unía se disolvió. Entonces cualquier otra diferencia es una causa justa, entre comillas, para separarnos y no seguir juntos. Bueno, algo así pasaba en Corinto. Lo que nos unía, que era Cristo, fue dejado de lado. El punto de unión. Y Pablo lo que hace es, otra vez, no buscar quien tiene razón, sino vengan todos. Vamos a recuperar el punto de unión, que es Cristo, que ustedes lo perdieron en esta iglesia. Lo que se propuso, queridos hermanos, lo que se puso en riesgo en la iglesia de Corinto eran los puntos de unión, aquello que mantiene a los creyentes unidos bajo un mismo propósito, ¿sí? Por eso Pablo hace esta mención allí acerca de un mismo pensar, hablen lo mismo que tiene que ver con la prédica y tengan un mismo propósito que nace justamente de esas dos cosas. En segundo lugar, en este ruego lo que nosotros vemos es una evidencia contundente de la división que había en la iglesia, ¿sí? Hay una evidencia contundente de la división. Versículos 11 y 12, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo de Apolos, yo de Cefas y yo de Cristo. ¿Sí? Hay una evidencia contundente. ¿Qué es una evidencia contundente? Bueno, que yo me baso para mandar esta reprensión. Recuerden, está Corinto, que está entre Grecia y el Peloponeso, ahí haciendo unión, y cruzando el mar, ya no me acuerdo el nombre del mar, está Éfeso. Y Pablo está allá del otro lado, en la ciudad de Éfeso, escribiendo esta carta. Y da, escúchame Pablo, vos no estás acá, ¿qué sabes vos? Bueno, Pablo presenta evidencias para esta reprensión, ¿sí? Una evidencia contundente. ¿Quiénes son? Bueno, los de Cloé le informaron a Pablo de lo que pasaba en la iglesia en Corintio. Y parece que Cloé era una señora importante, una señora adinerada, y parece ser que era comerciante por algunos registros, y que tenía unos hijos, o que pasaron por la iglesia de Corintio, y otros dicen que en realidad eran parte de la iglesia. No lo sabemos, pero una cosa o la otra, ellos escucharon lo que los corintios hablaban y decían que causaban división, ¿sí? Pablo no tiene necesidad, queridos hermanos, de explicar de quiénes se trataba cuando cita a los de Cloé. No dice, los de Cloé me informaron, bueno, momento, voy a explicarle quiénes son los de... No, los corintios sabían quiénes eran. Se ve que habían pasado o eran miembros, así que los corintios nos escacharon. Y no hay manera de negar esto porque eran ellos que habían escuchado de propia boca de los corintios todo lo que ellos decían. Así que Pablo no hizo, queridos hermanos, una reprensión basada en una suposición. Y nosotros debemos tener mucho cuidado en suponer cosas. Cuando vamos a hablar de pecados serios o de cuestiones que tienen que ver con asuntos que dividen a una iglesia. No debemos suponer. Podemos suponer, pero la suposición nunca debe ser la base de nuestra argumentación. Pablo no está suponiendo. Él utiliza un argumento innegable para los corintios, ¿sí? Cita de la fuente innegable de la realidad de la iglesia, ¿verdad? Los de Cloé. Y se remite justamente a las palabras de los propios corintios. Cada uno de ustedes dice esto, los cita a ellos.
cita sus propias palabras. Cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo de Apolos, yo de Cefas, yo de Cristo. ¿Sí? Los cita a ellos. Bueno, ¿qué significan estas expresiones justamente que Pablo cita de ellos? Y lo que eso significa lo vamos a poder entender mucho mejor cuando avancemos en el desarrollo de la sección hasta que lleguemos a capítulo 4. O sea, ¿qué hay dentro de esas expresiones de estos hermanos que causaron esta división? Pablo lo empieza a desarrollar todo en los capítulos que siguen. O sea, lo que está implicado en toda esta expresión, yo tengo favoritismo por Pablo, no hay como Pablo, apóstol, el Señor le apareció. Y otro decía, yo en realidad me baso en Apolos, poderoso en las Escrituras, dice, un predicador elocuente, para mí vale lo que dice Apolo. Bueno, hay más que eso, queridos hermanos. Hay mucho más que Pablo va a explicar, hay conceptos equivocados que llevaron a estos hermanos a dividirse por causa de hombres, y que en realidad esos hombres no tenían nada que ver con el asunto. No es que ellos promovieron esta división. Ellos se quedaron como que Pablo y Apolo se miraban, y digo esto porque Apolos es elogiado por Pablo dentro de este contexto, por lo cual hace entender que Apolos no tenía nada que ver con esta división. Ellos por su cuenta tomaron el nombre de Pablo, de Apolos, de Pedro, que ni sabemos si pasó Pedro por ahí, pero tomaban el nombre de Pedro, que es Cefas. Bueno, ¿qué significa esto? Lo vamos a ver más ampliamente en el texto, ¿sí? Pero básicamente se había producido una división dentro de la iglesia a causa del favoritismo hacia ciertos predicadores. Ese favoritismo es una expresión que queda corta para explicar el problema, pero utilizo esa para simplemente resumir. Este favoritismo tenía una raíz en una idea distorsionada del Evangelio, o sea, un concepto equivocado del Evangelio le llevó a ellos a tener un concepto equivocado de los predicadores, del servicio cristiano y de lo que realmente es ministrar a Dios. Todo eso se trata en estos 4 capítulos, y todas esas ideas equivocadas llevaron a dividir a los corintios. Y este favoritismo había producido un envanecimiento los unos contra los otros. Noten ahí capítulo 3, versículos 21 y 23. Capítulo 3, versículos 21 y 23. Dice, así que ninguno se gloría en los hombres, está siguiendo el contexto de lo que vimos recién, todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolos, sea Cefa, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro, y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. Y no tener que dice capítulo 4, versículo 6. Por esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis los unos contra los otros. Había un envanecimiento. Vamos a anotar ahora en un momento, a decir, ¿quién te bautizó a vos? A mí me bautizó Pablo. Lo que debes tener, una triple unción debes tener. Bueno, cosas semejantes a esa. Aparecería esa, acá llega el que bautizó Pablo, muchacho, córranse, háganme el lugar. Bueno, estoy haciendo un poco jocoso con esa situación porque eran actitudes de niños en realidad. Eran infantes, o sea, era una actitud infantil lo que tienen ellos, que se presta un poco para ser algo tragicómico en realidad, por la actitud que ellos habían adoptado, ¿verdad? Pero se gloriaban, se envanecían en los hombres, ¿verdad? Bueno, la iglesia, queridos hermanos, descuidó lo más importante del Evangelio. ¿Qué es lo más importante del Evangelio? Cristo. Cristo. ¿Sí? Y puso en su lugar a débiles hombres. Esto sucede, queridos hermanos, cuando el humanismo reemplaza al Evangelio en la predicación. ¿Qué es el humanismo? Nos dejamos de centrar en Dios y vemos cuán grandioso es el ser humano. Y cuando aparece alguien elocuente hablando en público, en la web o en cualquier otro medio de comunicación, nos quedamos, ¡wow! ¡Qué maravilloso cómo habla! Bueno, pero ¿qué está diciendo? No sé lo que está diciendo, pero habla maravillosamente. Bueno, todos tendemos a ser como los griegos. Los griegos idolatraban la, entre comillas, grandeza humana. Hacían héroes de los héroes de guerra y de los atletas, ¿verdad? Tendemos a eso, a tener cierta esperanza en la grandeza humana, ¿verdad? Eso es el humanismo. Los griegos solían idolatrar a sus héroes, incluso
los griegos creaban, y digo griegos porque estamos hablando de gente griega en esta iglesia, ¿sí? Con cultura griega, ¿sí? Creaban héroes de fantasía. Se los han enseñado en la escuela, ¿verdad? ¿Sí? Los dioses griegos, ¿verdad? Ellos creaban héroes de fantasía, idolatrando la grandeza humana. Así que ellos hicieron un culto de la apariencia, de la elocuencia y del conocimiento. ¿Ha visto algún héroe griego, sí, hecho en escultura, lo demás, que sea un debilucho? Ah, están todos musculosos. ¿Ha visto alguno que tenga una fea apariencia en su rostro? ¿Ha visto algún semidios griego que tenga mi cara? No, ni se le ocurriría. Para ellos, la apariencia, la elocuencia, ¿sí?, y el conocimiento filosófico hacían un semidios allá. Bueno, así miraban a los predicadores. Había una confusión enorme, queridos hermanos, en esa iglesia, porque así miraban a los predicadores. Y así nació la división. Su mirada de los predicadores se enfocaba en estos aspectos superficiales y no en el contenido del mensaje. No Pablo, ni Apolos, ni Cefas habían contribuido para este problema. Era una perspectiva equivocada de la iglesia de Corinto. Los motivos de división, queridos hermanos, en las diferentes iglesias no suelen ser los mismos, pero tienen un punto en común cuando una iglesia se divide. Han quitado a Cristo del centro. No importa el motivo que sea, son diferentes en todas las iglesias. Ha pasado en todo lo mismo. Han quitado el punto de vista, lo principal en la vida cristiana, que es la vista de Cristo. En tercer lugar, lo que vemos en este ruego es una amonestación racional. Una amonestación racional. Verso 13 dice así: ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Y ahí empieza a argumentar un poco más acerca del bautismo, ¿sí? Bueno, la palabra amonestar, explico por qué uso aquí nomás esto, en griego significa poner en la mente. Y eso de poner en la mente es tratar de hacerle razonar a la otra persona de que lo que está haciendo está equivocado. Uno empieza a dar argumentos. No es sencillamente decirle, basta, no hagas más eso, listo. ¿Por qué? Bueno, amonestar es empezar a explicar por qué lo que está haciendo está mal. Esta es una amonestación así. Pablo empieza ahora a argumentar para decirle a ellos por qué lo que están haciendo está mal, ¿sí? Hace un llamado a la reflexión. Busca que la persona razone teológicamente sobre su error y que pueda darse cuenta que su pensamiento es absurdo. Las preguntas retóricas que Pablo usa aquí es para decirle, miren muchachos, dense cuenta que la división de ustedes es un absurdo, o sea, no entra en ninguna lógica lo que ustedes están haciendo. Esa es la idea de esas preguntas retóricas allí que Pablo utiliza. Una división dentro de una iglesia suele darse, queridos hermanos, cuando los miembros han dejado de razonar bíblicamente. Si usted escucha divisiones dentro de cualquier iglesia que usted vaya, se pone a charlar con las partes involucradas y usted empieza a escuchar y dice, pero ¿se está acordando este grupo que la Biblia dice tal y tal cosa? ¿Se está acordando este grupo que el Evangelio? Uno dice, no están razonando bíblicamente, están razonando conforme a sus deseos, conforme a su malestar, conforme a sus sentimientos, están razonando por cualquier otro fundamento, menos bíblicamente. Así que es muy probable que en toda realmente división pase esto, que el fundamento no sea la Escritura, y Pablo quiere llevarlos a ellos a darse cuenta que están razonando mal, están pensando de manera equivocada, por eso siguen con esa división. Pasa incluso, queridos hermanos, en las iglesias que se dividen por cuestiones teológicas, ¿sí? Es por eso que uno de los grupos ha dejado de pensar bíblicamente, que el otro dice, nos separamos, ¿sí? Hay uno de los dos que ha dejado de pensar bíblicamente. Pablo, queridos hermanos, apela a la razón, al entendimiento, mediante estas tres preguntas retóricas para hacer notar que la causa de la división no tiene lógica, no entra en ninguna lógica teológica. ¿Está dividido Cristo? ¿Cuál es la respuesta? No, ¿verdad? Y entiendo en verdad que la idea de Cristo aquí es como de una manera de hablar de manera de metonimia, ¿sí? Haciendo alusión a la iglesia de Cristo en sí, al cuerpo de Cristo. ¿Está dividida la iglesia? No, la respuesta es no. Entonces le está diciendo mediante esta pregunta, muchachos,
Si Cristo no está dividido y ustedes sí lo están, entonces, que ustedes son el cuerpo de Cristo, entonces ustedes están en un serio problema. Ustedes están en un serio problema. Esa es la idea. Porque significa que ustedes no están en una buena relación con Cristo y están priorizando sus preferencias y gustos personales antes que a Cristo mismo. ¿Sí? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿Pablo fue el que murió en la cruz para saldar sus pecados? No, es una pregunta retórica. No, ellos lo sabían, ¿verdad? Si ustedes levantan bandera por meros hombres, debido a su sabiduría o elocuencia, están olvidando lo más importante del Evangelio, que es la magna obra de la cruz. Es como si Pablo dijera, recuerden quién murió, o recuerda quién murió por ti. Es el único digno por el cual tú deberías levantar bandera o estar dispuesto a luchar. Ni siquiera por ti mismo deberías estar dispuesto a luchar. Hay uno solo digno por el cual deberías estar dispuesto a luchar, y ese es Cristo. Y si no es Cristo, pasa por alto lo demás y vas a tener la unidad. Es como si Pablo dijera eso. Queridos hermanos, Cristo es el único objeto de tu devoción y no meros hombres. Y después la otra pregunta es, ¿fuiste bautizados en nombre de Pablo? Interesante eso. La respuesta es no. Nadie bautiza a alguien en nombre de un predicador, sino se bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿verdad? Que eso es una indicación de autoridad, ¿sí? El bautismo es un testimonio público ¿de qué? De que Cristo es mi Salvador y mi Señor, ¿sí? Por eso habla del nombre de Pablo aquí. Así que la división en la iglesia era un abierto rechazo al señorío de Cristo. Ahora Cristo no es mi Señor, ahora es Pablo. Claro, ellos capaz no lo decían así, pero al levantar bandera por Pablo o por Apolos o por Cefas, lo que estaba diciendo, ahora mi devoción es hacia él. Mi Señor ya no es más Cristo. Eso es lo que está implícito en una división. Queridos hermanos, el hecho de que Pablo haga después una mención enfática en cuanto al bautismo puede significar que era una de las causas de división. Algunos se creían más importantes por haber sido bautizados por Pablo. Por eso Pablo argumenta ahí, y parece que esta carta fue escrita así como rápidamente, porque Pablo empieza a hablar acerca de que no he bautizado a ninguno de vosotros, sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fuiste bautizados en mi nombre. También bauticé, ahora me acuerdo, también bauticé a la familia de Estéfanes, y no me acuerdo si bauticé a alguno más. Así que esta carta fue hecha a rápido. Pablo se iba acordando, no bauticé a tantos. Y menos mal, dice Pablo, porque si hubiese bautizado a más, habría un grupo más grande a favor mío, dice ahí, dividido a favor mío. Tremendo, ¿sí? Lo interesante es que Pablo no intenta minimizar el tema del bautismo aquí. Cuando habla acerca de Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar. Lo que hace Pablo justamente es intentar darle el enfoque correcto al Evangelio de la cruz. No me envió Cristo a bautizar, sino a predicar. Pone el enfoque correcto entre los corintios. La salvación se produce por medio del Evangelio, no por medio de un ritual de bautismo. Y Pablo, queridos hermanos, termina esta amonestación, ¿sí?, racional, mostrando la insensatez de contar con la sabiduría de palabras. Confiar, en la sabiduría de palabras. Dice allí en el verso 16, también bauticé a la familia de Estéfanas, de los demás no sé si he bautizado a algún otro. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras. Y algunos creían, queridos hermanos, que la efectividad en Corinto del mensaje del Evangelio, o sea, personas se van a salvar, esta iglesia va a andar fenómeno, ellos pensaban que iba a suceder así, de acuerdo a la elocuencia y el conocimiento filosófico del predicador, ¿verdad? Queridos hermanos, basar la efectividad del mensaje del Evangelio en la capacidad humana. Este predicador nos hace falta en la iglesia de Nueva York. Si el pastor lo invitase, esto explosivo va a ser. Bueno, la efectividad del Evangelio basada en la capacidad humana es hacer vana la cruz de Cristo. Pablo dice, no me envió a predicar con sabiduría de palabras para no hacer vana la cruz de Cristo. Esto después se extiende todo lo demás que sigue. Este es un puente, no puedo predicar lo otro porque ya estamos terminando. El otro es un mensaje en sí, pero es un puente, sigue.
con este argumento después acerca del poderoso evangelio de Cristo, ¿sí? Así que, queridos hermanos, la cruz de Cristo es una forma de referirse al mensaje del evangelio, como el apóstol Pablo lo dice en versículo 18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Bueno, este último argumento, queridos hermanos, da paso a la argumentación sobre el poderoso evangelio de Cristo, de la cruz, que hablaremos Dios mediante la semana que viene con la ayuda del Señor. Pero aquí está el foco de la división en Corintio. ¿Cuál es el foco de la división? ¿Cuál es la raíz? Pablo ya está llegando a la raíz del problema. ¿Cuál es la raíz de la división? La división es un síntoma. Hermanos, sepan esto. En toda iglesia que se divide un grupo con otro, la división es un síntoma de un problema más serio que hay en el corazón de esas personas. ¿Cuál es? La vanagloria en la elocuencia y el conocimiento. Es un problema de orgullo, la raíz del problema de una división. ¿Sí? Esta es la raíz de la problemática, el orgullo y el envanecimiento. El orgullo, queridos hermanos, es un mecanismo de defensa. ¿Sabían eso? Que el orgullo es un mecanismo de defensa de nuestra naturaleza pecaminosa. ¿Sí? Es un mecanismo de defensa que protege. ¿De qué nos protege ese mecanismo de defensa? Bueno, nos protege de cualquier daño que pueda sufrir nuestro sentido de justicia personal. Cuando el orgullo brota, es un mecanismo de defensa que nuestra naturaleza caída tiene. ¿Qué es lo que no quiero? No quiero que me humillen, no quiero que me hagan sentir mal, no quiero que me causen daño, y brota el orgullo como un mecanismo de defensa. ¿Así? ¿Vos me decís eso? Pará un poquito. ¿Qué te pensás que me vas a decir eso? Es un mecanismo de defensa. ¿Qué es lo que no queremos? Que dañen nuestro sentido de justicia personal. ¿Qué es nuestro sentido de justicia personal? Yo soy bueno. ¿Cómo me vas a decir eso a mí que soy bueno? Ese es el fariseo que tenemos todo adentro y que se defiende por medio del orgullo. Y cuando brota el orgullo a nosotros, es el sentido de justicia personal que se está defendiendo para no ser humillado. Y en una división, en cualquier división, la raíz siempre es el orgullo, que está defendiendo para no sufrir ninguna humillación. El orgullo es una reacción de miedo. ¿Sabía eso? El orgullo es una reacción de miedo. Tengo miedo que me lastimen, que me humillen. Lo hablo por experiencia personal, porque ese fariseo que tengo adentro yo me lo hace recordar muy a menudo. Te estás defendiendo porque no te querés humillar. Me lo hace recordar el Señor constantemente. Todos lo tenemos, hermanos. Hay un miedo a ser humillado porque pensamos que si nos humillan, ¡wow! Terrible, van a pensar mal de mí. Cuando la Biblia nos enseña todo lo contrario. ¿Quién fue la persona que dio el ejemplo de humillación sublime? Cristo. Y Él no tuvo ningún problema con la humillación. Él fue amigo de la humillación. Es más, nadie lo humilló. ¿Qué dice Filipenses? Él se humilló a sí mismo. Como diciendo, ¿qué problema hay, muchachos, con la humillación? Él se humilló a sí mismo. Detrás de cada división en una iglesia hay un orgullo defendiendo su justicia personal. Por eso Pablo argumenta a favor de la humildad y la humillación de Cristo, que eso es todo capítulo 2, capítulo 3 y capítulo 4. Vamos a ver una reiteración del apóstol Pablo diciéndole constantemente, muchachos, miren la humildad de Cristo, miren la humildad de Cristo, miren la humildad de Cristo. Es todo eso los argumentos. Todo ronda alrededor de eso. ¿Sí? Argumenta a favor de la humildad y la humillación como también lo hizo en la carta a los filipenses, queridos hermanos. Por eso el orgullo divide y la humildad de Cristo une. Y por eso es que termino este mensaje leyendo ese pasaje de Filipenses capítulo 2, versículo 4 en adelante. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir, esta manera de pensar que hubo en Cristo Jesús. ¿Cuál fue la manera de pensar? Bueno, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. ¿Qué significa esa expresión?
Está diciendo el texto que Cristo en ningún momento le dijo a los fariseos, muchachos, pará, ¿qué te pensás? ¿A mí me vas a insultar? Soy hijo del Altísimo. No se aferró a eso como una manera de protección de su orgullo, no. Es como cuando uno va a algún lugar importante, ¿no? Vos no sabés con quién estás hablando. Soy el capataz acá. A ver ahora qué decís. No se aferró a eso como una manera de autoprotección, Cristo, ¿sí? Y dice el texto, se despojó a sí mismo. Nadie lo despojó, Él se despojó de cualquier apariencia de enaltecimiento propio, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Me encanta el texto porque habla de la exaltación de Cristo, pero antes de la exaltación hay una gran humillación. Nosotros queremos la exaltación sin la humillación, pero el camino de Cristo es humillación y después exaltación. ¿Y la exaltación dónde fue? No aquí, sino allí. Nosotros queremos ser exaltados aquí, pero la exaltación viene allí. Queridos hermanos, el orgullo divide y la humildad de Cristo une. Amado Dios, usa tu palabra esta mañana, ayúdanos a acercarnos a esta carta considerando a estos hermanos de Corinto, mirándolos como en un espejo podemos mirarnos a nosotros y considerar nuestro corazón. Obra tú más allá de lo que hemos dicho en este momento, tratando con cada alma en el nombre de Jesús.